También dijimos que se levantaron sobre la grada el sitial de honra, de estatura y de madurez de estos varones, en el versículo 4, que comenzaron a clamar en voz alta, se hicieron oír por todos, ejercieron este sacerdocio, establecieron un orden y dijeron, dice el versículo 5, y dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición. Hasta aquí quedamos. Ellos exhortan al pueblo a levantarse y a bendecir a Dios, a declararlo con todo el corazón, a reconocerlo en su eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, a reconocer de que Dios estuvo y es antes de que yo existiese. Por lo tanto, Dios también está en mi pasado, Dios está en mi presente diario del minuto, pero también Dios es lo que yo voy a encontrar en mi futuro. Dios es antes que yo y Dios es después que yo. Dios en mi eternidad. Y dice, bendigas el nombre tuyo. Y aquí nos vamos a detener porque creo que es importante. Cuando uno conoce a una persona, cuando a uno le presentan a una persona, generalmente uno tiene que acompañar con el saludo el nombre. El nombre va, es como lo primero que yo conozco cuando me presentan a una persona. Aquí está hablando acerca del nombre, el nombre tuyo. Hermanos, sobre el nombre está asociada su naturaleza. En el nombre de Dios está asociada su naturaleza, está asociado su carácter, está sus atributos. Por lo tanto, creo que vale la pena reflexionar un poquitito sobre el nombre. Encontré algunas cosas interesantes sobre el nombre de Dios. Dios es infinito, dice acá un comentario. No obstante, la mente humana es finita y no puede entender plenamente las cosas de Dios. Tampoco hay palabras humanas que puedan describir adecuadamente su personalidad, su persona y su personalidad. Con todo, a través de su palabra, nosotros podemos llegar a conocerle más. Él nos ha revelado todo lo que necesitamos saber, pero eso no significa que Dios podamos entenderlo a plenitud solamente por lo que dice su palabra. Hay mucho más. Su palabra es lo que Dios nos ha querido mostrar o revelar, pero hay mucho más que conocer de Dios. También es importante entender de que cuando nosotros le conocemos a través de su palabra, podemos con eso adorarle, podemos amarle y podemos también servirle. Amén. Hay muchos textos sobre esto. Aunque toda la Biblia es una revelación de Dios y quién es Él, vamos a examinar algunas referencias bíblicas sobre por lo menos su naturaleza. Primero, Dios es omnisciente. No sé si está bien escrito. Ahí sí. SC, sí, SC. Es decir, Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo.
Isaías 29, 15 y 16, no sé si podemos mirarlo. Isaías 29, 15 y 16. Ahora sí. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el hierro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá, de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? Uno de los atributos es que Dios sabe todo. La ciencia está recién acelerándose en estos últimos años y aún con toda la velocidad de la ciencia no puede llegar todavía a conocer todo lo que Dios sabe. También es omnipresente. Dios lo llena todo. Él puede estar presente en todas partes simultáneamente. El Espíritu de Dios. Dios es omnipresente. Segunda de Crónicas 6, 18. Amén. Más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Omnipresente. También es todopoderoso. Todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Jeremías 32, ahora sí. (17 y 18). Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con el brazo y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres de sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Todopoderoso. Él puede revertir, puede acelerar. Hay muchas cosas, hermanos, que en los milagros que vemos en la Escritura nos damos cuenta de cómo Dios es. Corregir daños, actuar en las tormentas, en la naturaleza, etc. También Dios es infinito. No tiene fin. No es limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por el universo físico. También Él es eterno. Sin principio, sin fin. Yo estoy pensando, hermano, cuando hablamos del nombre, estamos hablando de una persona que tiene estas características. Tantos dioses que se hace el hombre, pero comparado con Dios. También hay otra afirmación que dice que es autoexistente. Yo soy. Yo soy. En la entrevista que tuvo con Moisés, cuando se le revela, dile que él yo soy. Yo existo. También es de un carácter inmutable.
Vamos a ponerlo aquí. Inmutable. Dios no cambia, nunca cambia. Él es así y nada lo va a hacer cambiar. Con Dios, por lo tanto, no hay sorpresas, porque Él siempre está así. También es trascendental. Aparte de Él, aparte en el sentido de que Él trasciende por sobre todo. Todos los cambios que puedan ocurrir, siempre Él va a estar de la misma forma. También Él es creador de todo. Creador de todo. Él hizo todas las cosas. Bueno, podríamos hablar bastante sobre esto. Como atributos de Dios. Vamos a ver también ahora con respecto a su carácter. El carácter de Dios. Primero, Dios es santo. Dios es santo. Y Dios, como Dios santo, Él espera que las relaciones con el hombre también sean santas. Y Dios sabe la debilidad del hombre, la tendencia del hombre y el corazón del hombre, y por eso que Dios ha puesto el remedio para tener comunión con el hombre. Es a través del plan de salvación. Por eso que una persona que no se ha arrepentido, una persona que no se acoge, por decirlo, al beneficio de la cruz, poniendo su fe, toda su fe en que Cristo tomó su lugar, siendo Él mismo como persona un pecador y Cristo sin pecado, pero sin embargo Cristo fue el que murió por Él. Entonces cuando uno cree eso, se acoge a ese beneficio y la gracia de Dios viene sobre Él y Él puede decir, ahora tengo comunión. Como criatura tengo comunión con el Creador, porque el problema del pecado lo arregló Dios, pero yo debo acercarme a Jesucristo, el Señor, y recibirlo como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Y desde allí comienza mi buena relación con Dios, porque Dios es un Dios santo. Eso dice el canto de los serafines o los querubines que están en el capítulo 6 de Isaías. Es un Dios santo, 3 veces santo. También Dios es juez. Juez justo. Dios, yo no sé si usted ha escuchado hablar de San Expedito. Supuestamente las personas ponen su fe en Él porque Él hace justicia rápidamente. Pero hermanos, más que San Expedito es Dios, un juez justo, un juez que atiende a todas las causas que sus hijos claman cuando sufren injusticia. Y la justicia de Dios llega, y llega en el momento que debe llegar. No cuando yo quiero que llegue, sino que cuando Dios lo hace. Pero sí, Dios es un juez justo. Juez.
obviamente que la forma de hacer justicia no es la que yo quisiera o yo espero. Dios sabe cómo hacernos justicia, en su forma y en su tiempo. Pero sí, yo tengo que tener la seguridad de que Dios es un juez. Él dice, por ejemplo, se lo explico. Él dice, en su palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque Él es juez. Y Él revela a su vez, a través de su palabra, toda una normativa de conducta de los seres humanos. Entonces los que antes cuando no había ley, no era muy fácil condenar. Pero cuando ya está la ley establecida, entonces sí, esa persona que quebranta esa ley, el pecado, quebrantar la ley, entonces el que quebranta la ley de Dios queda bajo la condena a muerte. Porque dice, el alma que peca, muere. Dios es juez. Pero por otro lado, Dios es amor. Dios, que a usted le ama tanto, dice, yo por mi calidad de juez, aunque te amo tanto, tengo que condenarte a muerte. Porque tú quebrantaste mi ley. Pero por otro lado, Dios dice, yo también soy amor. Entonces yo voy a arreglar este problema. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos muestra su carácter de amor, proveyéndonos el remedio, Jesucristo el Señor, para tomar nuestro lugar. Qué tremendo, hermanos. Pensar en eso, no sé si a usted le impresiona, tener un Dios que nos ama tanto, aunque Él es juez supremo y absoluto, y sabemos que los juicios de Dios, usted lo puede ver en la historia, ¿cierto? Juicios de Dios, y usted puede verlo también en el Apocalipsis. Las copas de la ira, ¿cierto? Y los jinetes del Apocalipsis, y usted va a ver muchas cosas acerca de los juicios de Dios. Entonces uno dice, si usted ha leído, por ejemplo, el Apocalipsis, usted dice, yo no quisiera estar allí. No quisiera estar en esos juicios. Pero el Señor le dice, yo no quiero que estés. Yo soy juez que voy a hacer justicia y hacer cumplir mi voluntad. Pero a su vez Dios nos dice, soy amor. El acto de amor de Dios fue proveer a uno, su propio Hijo, ¿cierto? Sin pecado, tomar el lugar de los pecadores y sufrir el castigo por el pecado y ser condenado a muerte por el pecado, por amor a nosotros, solamente por amor a nosotros. Entonces, en ese acto de la cruz es satisfecha la justicia de Dios, porque hubo uno que tomó el lugar de los pecadores. Hermano, porque si no, estaríamos todos condenados. Pero Cristo dijo, yo tomaré el lugar de esos que han creído, que están creyendo y que creerán en mí. Yo tomaré el lugar. Y Él fue a la cruz. Él podría haberse bajado. El soldado le provocó, ¿cierto? Le dijo, si eres hijo de Dios, bájate. ¿Pero qué lo sujetó? El amor a nosotros. El amor a nosotros. Él pagó por el pecado como un acto de amor y satisfizo la justicia de Dios como juez, donde el alma que peque, esa muere. Entonces, Cristo fue el sustituto para que usted no muera. Por eso decimos, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Si el Señor nos llama, simplemente dormimos. Lo vimos, me parece, la semana pasada y antepasada.
Interesante conocer el carácter de Dios. También Dios es verdadero y fiel. Fiel. El caballo blanco de Apocalipsis, dice el jinete que lo montaba, y en su muslo tenía esto: fiel y verdadero. Hermanos, sobre la persona de Dios, encontré también otras cosas interesantes asociadas al nombre. Dice, hay una definición en un catecismo antiguo de una iglesia de Inglaterra, dice: Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder y santidad, justicia, bondad y verdad. La definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios. El nombre de Dios en las Sagradas Escrituras significa más que una combinación de sonidos, representa su carácter revelado. Dios se revela a sí mismo mediante lo que Él declara de su propio nombre. En Éxodo 6:3 dice: yo soy. Adorar a Dios significa también invocar su nombre, temerle, alabarle, glorificarle. Y es maldad también tomar su nombre en vano, profanarlo o blasfemarlo. Hay por lo menos dos palabras interesantes que son Elohim y Jehová o Yahvé. Siendo aún más, hilando un poco más fino, Yahvé es la que más se acerca, pero todavía no se tiene la pronunciación, porque las vocales no fueron incluidas cuando se escribió el nombre de Dios en su oportunidad por temor. Pero en el tiempo se perdió esa pronunciación, porque además los judíos o el pueblo de Israel eran reacios a pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces quedaron simplemente las consonantes. Pero en esto hay algo interesante. Elohim, traducido como Dios, este vocablo es empleado en lugares donde se describe o insinúa el poder creador o la omnipotencia de Dios. En nuestra Biblia siempre dice Dios, pero cuando uno estudia un poco más y profundiza más, se va a encontrar con que este término Elohim se usa mucho, sobre todo en el Génesis, cuando habla de la creación o de la omnipotencia de Dios. Elohim es el Dios creador y es un nombre plural. Y de alguna manera se nos revela allí la Trinidad. También habla de Jehová Dios. No sé si usted ha leído en el Génesis Jehová Dios, junto. Bueno, ahí Yahvé Elohim, o el Dios creador, no se aísla de las criaturas. Al ver sus necesidades, descendió para ayudarlas y salvarlas. Al entablar esta relación, se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto, o el yo soy. El nombre de Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo y abarca los 3 tiempos gramaticales: el pasado, el presente y el futuro. El nombre significa, por lo tanto, el que fue, el que es y que será, en otras palabras, el eterno. Puesto que Jehová es el Dios que se revela a sí mismo y revela su nombre, el nombre significa me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo. Interesante también es saber que lo que Dios hace por su pueblo se expresa también en sus nombres. Y cuando el pueblo experimenta gratitud, luego
se dice que conocen su nombre. La relación de Dios con su pueblo queda sintetizada en los nombres de Jehová o Yahvé relacionados con sus promesas. Por ejemplo, Dios sanador. Cuando hablamos de Dios sanador, habla de Jehová Rafa. ¿Hay algún Rafael acá? Rafael significa Dios es mi sanador. Entonces aquí ya el nombre va acompañado de esta palabra que habla de los atributos que Dios tiene como nuestro sanador. Cuando el pueblo de Israel estaba enfermo, buscaba, ¿cierto? Y oraba a Dios como Jehová Rafa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por el poder sanador de Dios? ¿Cuántos tenemos un milagro de la sanidad de Dios? El pueblo de Israel le puso este nombre porque Dios es un Dios eminentemente sanador. Y me parece que el origen de esta palabra aparece cuando Dios sana las aguas en Mara. ¿Se recuerda las aguas amargas? Después, cuando somos acosados por los enemigos, encontramos otro término que es Jehová Nisi. Esta palabra Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera, mi estandarte. ¿Quién puede desafiar el estandarte de Dios? En el campo de batalla, cuando se levanta la bandera de Dios, el enemigo dice, hasta aquí nomás llegamos porque ellos tienen a Jehová Nisi. Él es el que les defiende. También cuando tenemos problemas en nuestro estado emocional, en nuestro estado anímico, Dios es nuestro Dios de paz. Jehová Shalom. Shalom significa Dios es paz. Cuando estamos agobiados por las preocupaciones, angustiados, Dios se manifiesta como un Dios de paz. Él pone paz en las tormentas que tenían perturbados a los discípulos en la nave, pero Él sigue poniendo paz en las tormentas de nuestra propia mente, de nuestros estados anímicos. Hermano, y es maravilloso recibir la paz de Dios cuando estamos en momentos difíciles. Cómo Dios puede sujetar nuestra alma y no permitir que sigamos descendiendo en el negativismo, en la depresión, donde en medio de las dificultades podemos dormir, por ejemplo, o enfrentar situaciones extremadamente complicadas con serenidad, y no porque no estemos sintiendo nada, tal vez estamos sintiendo todo, pero estamos resguardados por la paz de Dios, Jehová Shalom. También hay otra expresión. Como peregrinos en la tierra, Dios comprende que necesitan a Jehová como pastor. Estas palabras hebreas. David dijo, Jehová es mi pastor. Él invocó ese término, Jehová Rabá, que significa, Él es el que me pastorea. Él es el que me lleva a lugares de delicados pastos. Él es el que me da descanso.
Él es el que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él es el que unge mi cabeza para que mi copa rebose. Él es el que me acompaña en los valles de sombra y de muerte, etcétera. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia del nombre? También hay otra expresión. Consciente de la condenación y necesidad de justificación, clamamos a Jehová Sidkenu, una palabra media complicada. Que significa justicia nuestra. Sidkenu. Ahí está, pero quedó muy abajo. Mi vida está en las manos de Dios y Él es mi juez. Él es juez justo. Todos me condenan, todos me critican, pero Dios es mi juez. Yo estando bien con mi juez, no debo preocuparme, porque Él es el que me hace justicia. Jehová, justicia nuestra. Este término está en Jeremías 23:6. En sus días será salvo. Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Salvación y ¿qué más? Confianza. Será salvo y habitará confiado, porque está bajo el atributo de Dios como Dios nuestra justicia. Esta otra palabra es más conocida. Jireh. Jehová Jireh, el Dios proveedor. Dios que provee. Este término se origina en el acto de fe de Abraham cuando lleva a su hijo a ofrecer en sacrificio a Isaac. Isaac pregunta, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y él dijo, Jehová, Él se proveerá cordero, ¿cierto? Y llegó en esa convicción. Hermanos, y yo quiero decirle que el que experimenta a un Dios proveedor puede descansar tranquilo, porque Dios es fiel con su pueblo. Él provee siempre. Él es un Dios proveedor. Usted no se imagina de dónde Dios puede abrir fuentes, sorprendentemente, proveyendo para sus necesidades. No he visto, joven fui, dice, y envejecí, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Hay otro nombre. Shama o Sama. Esta palabra significa el Dios que está allí. Este habla de la fidelidad, de la presencia de Dios. Dios está. Dios es el Dios siempre fiel con sus hijos. Jehová llama. Esta palabra aparece en Ezequiel 48:35. Sí, el último versículo. En derredor
tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, el Dios que está allí. Bueno, por lo menos nos hemos hecho una idea hacia dónde apuntaba la oración en el libro de Nehemías cuando está hablando del nombre. Sí. Señor, Señor, el Adonai es Señor. Los judíos prefieren usar Adonai en vez de Dios. Están hablando de Él, pero no directamente tomando su nombre. Pero en realidad, hermanos, yo creo que todos los traductores han puesto todo su corazón en ser fieles a esta terminología. Creo que si usamos ese nombre no está mal, aunque sabemos que no es el exacto, porque ese no lo tiene nadie. Pero sí podemos entender de que estamos hablando del yo soy, del Creador. Seguimos en esta oración. Dice, levántense, bendigan a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre suyo. Glorioso, alto sobre toda bendición y alabanza. Estamos en Nehemías capítulo 9, versículo 5. Hermanos, en este capítulo es un capítulo bastante extenso y vamos a aprender mucho acerca de cómo adorar a Dios. Es importante. Te adoro, Jehová, te adoro, Señor, te adoro y te adoro, pero no decimos nada más. Dios quiere que enriquezcamos nuestras expresiones con cánticos nuevos, con nuevas palabras, nuevos argumentos. Y por eso que para adorar a Dios necesitamos argumentos que estén asociados al conocimiento de su palabra, porque eso nos ayuda. Bendigas el nombre tuyo en su carácter, Dios santo, juez justo, un Dios de amor, un Dios verdadero, un Dios fiel. En sus atributos, Jehová el que provee, Jehová el que está allí, Jehová el que me sana, Jehová es mi estandarte de lucha, Jehová es mi paz, Jehová es el que es mi pastor, etcétera. ¿Se da cuenta? Al yo conocer la persona de Dios, conocer su carácter, conocer sus atributos y conocer los nombres con que Él se relacionó con su pueblo, hermano, aquí ya tenemos todo un espectro bastante amplio para aprender a adorar a Dios. Y eso era lo que querían estos hombres que dirigieron a este pueblo para adorarle, para tener este tiempo de ayuno. Bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Después el versículo 6. Tú solo eres Jehová. No hay otro Dios, no existe otro Dios. Todos los dioses son manufacturados por el hombre. Pero antes de que el hombre piense en ti como Dios, tú ya eras Dios. Y nadie te acompaña. Nadie puede ponerse a tu lado como similar. El hombre inventa ídolos, pero Dios, verdaderamente Dios, hay uno solo, y es Él. Luego habla de la creación y va a lo macro. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Cuando miramos, hermanos, cuando miramos las constelaciones, cuando miramos, por ejemplo, a través de un telescopio, o cuando vemos las fotos que tomaron los satélites descubriendo otras galaxias, otros sistemas solares, otros planetas, hermanos, decimos, pucha, esta es la creación de Dios. Si esta es su creación, ¿cuánto más es Él?
con todo su ejército. Se refiere al ejército de los astros. Y la tierra y todo lo que está en ella. Todo lo que está en ella. La conclusión de Pablo en el libro de Romanos, cuando dice que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios, es porque el Creador se ha revelado a través de la creación. Cuando yo objetivamente observo la creación, tengo que llegar a la conclusión de que esto no es casualidad, no es obra de una explosión, sino que aquí está la mano, la estética, la inteligencia de una mente y un poder infinito. Hermanos, sencillamente eso. Yo debo reconocer humildemente que esto es obra de Dios. Entonces Dios dice, mire, tal vez no, Romanos dice el apóstol Pablo, tal vez no vamos a llegar a todas las culturas o a todas las etnias, pero sí esa gente va a reconocer y serán juzgados de acuerdo a sus convicciones con respecto a la creación. Si dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así dice Romanos 1. Hermanos, cuando nosotros vemos la creación, observamos el comportamiento de la creación. Por ejemplo, la flora. La flora, ¿cómo es? Los vegetales, lo maravilloso que es. Los diseños, las flores, los frutos, los sabores, las texturas, el envoltorio, la madurez, el dulzor. Hermano, ahí eso no es la casualidad. Cuando miramos la fauna, los animales, los insectos, las aves, los peces, tantas cosas, hermano, que hay. Usted puede decir, ¿quién le dio este instinto? ¿Cómo tienen este comportamiento? Este equilibrio. Aún en lo salvaje que puede ser, ¿cómo está el equilibrio, cierto, de los depredadores naturales? Por eso que uno se sorprende y digo, ¿cómo Dios lo hizo? ¿A cuánto les gusta, por ejemplo, tomar fotos? Sacamos fotos de eventos, de cosas, de paisajes, pero ¿sabe usted que la cámara fotográfica tomó el modelo de Dios de nuestros ojos para inventar la máquina fotográfica? Qué tremendo. Dios es creador. Y como creador nosotros debemos honrarlo como sus criaturas. Dice todo ese ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermanos, la vida. Hay gente que dice la Pachamama, la madre tierra. Hay otros que hablan de la madre naturaleza. La sabiduría de la naturaleza, hermanos, es solamente Dios. Dios es el que nos ha dado vida. La vida está en las plantas, ¿cierto? El fotosíntesis, el desarrollo y todo eso. Pero también la vida está en nosotros, las personas, los animales. Él es el que originó la vida en nosotros y en todo el hábitat que existe en este planeta. Yo no sé si habrá vida en otros lugares. Por ahí habían unos científicos conjeturando de que la Tierra recibe miles de meteoritos. Son pedazos de roca, ¿cierto?, del espacio que caen. Y algunos dicen que tal vez en algunos de esos meteoritos vienen bacterias.
vida. No sé, pero lo que a mí me hace pensar es que Dios es el autor, el creador. Cuando este pueblo de Israel se planta en esta actitud de buscar de Dios, de tener este tiempo de ayuno, era precisamente para devolverle un poco a Dios aquella honra y alabanza que el pueblo de Israel no le había dado. Entonces ellos apelan a los principales argumentos. Primero su nombre, su carácter, sus atributos. Cada uno de sus nombres, en cómo Él se relaciona con nosotros, pero luego de eso también acerca de su obra creadora. Hermanos, y más adelante vamos a ver cómo Dios también es un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades, un Dios de paciencia, un Dios de provisión. En este capítulo vamos a ver cómo Dios se mantuvo en una línea de amor tan grande por su pueblo a pesar de las infidelidades que su pueblo tuvo. Esto quedó podríamos decirlo, para ejemplo, para que nosotros como iglesia no seamos también como ese pueblo de Israel, sino que Dios tenga siempre en cada uno de nosotros un hijo de Dios fiel. Tal vez con debilidades, tal vez, ¿cierto?, con imperfecciones, pero siempre claro en que tenemos que conocer su palabra y hacer la práctica, tenemos que adorarle a Él siempre y tenemos que tener siempre las cuentas claras con nuestro Dios, confesando nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Amén. Lo dejamos hasta aquí. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por conocerte como te hemos conocido. Gracias, Señor, por revelarnos a Jesucristo, quien tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos comunión contigo. Señor, gracias te damos por lo que hemos recibido en esta mañana y al conocer de tu nombre, al conocer de tu carácter, al saber, Señor, que tú eres un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios creador, un Dios juez justo, pero a su vez, Señor, eres Jehová Rafa, el que sana nuestras enfermedades. Y tal vez hay hijos tuyos que han venido con una necesidad de salud. Señor, manifiéstate en esta mañana sanándoles de toda enfermedad del cuerpo, del alma o del espíritu. Señor, tú eres un Dios de paz, Jehová Shalom, y te pido, Padre, que des paz a tus hijos, que los sujetes, Señor, si están pasando por alguna circunstancia adversa, que disfruten de Jehová Shalom, que es el Dios de nuestra paz. Si alguno está, Señor, en situaciones, circunstancias adversas, luchando, levanta tu bandera, Señor, sobre su vida. Que sienta, Dios mío, que está bajo tu estandarte. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, por aquellos que están en situaciones difíciles, que en esta mañana, Señor, sientan de que Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, el que levanta bandera sobre nosotros, está aquí. Señor, si hay alguno que está con necesidades en esta mañana, te digo que tú te reveles a él como Jehová Jireh, el que todo provee, el que suple toda necesidad. Si hay alguien, Señor, que está con problemas, dificultades, que sienta que tú eres su pastor, el Dios que nos pastorea, el Dios que nos lleva a buenos pastos, el Dios que está con nosotros, acompañándonos, aunque andemos en valles de sombra y de muerte. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que tomó esta iniciativa de exaltarte, de adorar y de devolverte a ti la honra y la gloria debida a tu grandeza, debida, Señor, a tu amor, a tu carácter. Gracias te doy, Señor, por la iglesia. Gracias por tus hijos.
Gracias por los que están aquí, Señor, y que te están conociendo cada día más. Que este sea un día, Señor, en que avancen un peldaño más en conocer a este Dios tan maravilloso, tan grande que eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.